Thank you for tuning in to Faith Connection. Karibuni, asanteni sana kwa kuwa pamoja nasi kwenye uhusiano wa imani. Obrigado por sintonizar a Conexão da Fé. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros una vez más en nuestro programa Conexión de Fe. Gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares y poder llevar el Evangelio hasta sus casas. Gracias por sintonizar este tiempo y en verdad es una bendición poder ser parte de las bendiciones que Dios tiene para usted y para su familia, para su vida. Esperamos que en este día el Señor nos hable y podamos nosotros disfrutar de un buen tiempo aquí juntos, escuchando la palabra de Dios. Hoy en este día vamos a ver un poquito acerca de lo que el Señor ha hecho en la vida de las personas y cómo no solamente se nos transforma la vida, sino también aún hasta el nombre nos cambia. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando nosotros caminamos con el Señor, cuando nosotros somos nueva criatura, entonces todo cambia. Todo nos cambia. Y vamos a ver lo que la palabra del Señor nos dice aquí en este día en el libro de Isaías 7:14. La palabra del Señor nos dice en Isaías 7:14, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y después en el libro de Mateo nos enseña cómo este cumplimiento o cómo esta promesa se cumplió. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dice que traducido es Dios con nosotros. De acuerdo a esta profecía y de acuerdo a esta enseñanza que Isaías hizo, se cumplió, pero no nos deja sin darnos esa. En Isaías solamente dice que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y en Mateo se nos explica otra vez el cumplimiento de Isaías, pero también se nos enseña el nombre del hijo y lo que esto significa. Y eso es lo que quiero hablar con usted en este día, que Dios, a los que lo reciben, a los que tienen a Jesucristo como Señor y Salvador, a los que han entregado su vida al Señor, Dios nos dio un nuevo nombre. Dios nos ha puesto un nuevo nombre a nosotros y quiero compartirlo con usted. Espero que sea de bendición lo que vamos a ver en este día y le vamos a pedir que oremos para que el Señor nos ayude a comprender su bendita palabra. Señor, le damos gracias en esta mañana, un día más, una vez más, Señor, por permitirnos compartir, Señor, por permitirnos hablar, por permitirnos llevar su evangelio, Señor, hasta donde nosotros no tenemos una imaginación que puede llegar, Señor, pero a través de estas cámaras podemos llegar lejos, Señor. Gracias por la tecnología. Gracias, Señor, por darnos la bendición de poder ser parte, Señor, de las bendiciones, Señor, que usted tiene, Señor, para vidas, que a lo mejor nunca los voy a ver aquí en la tierra, pero un día nos veremos allá en su presencia en el cielo, Señor, y podremos saber entonces cuántas personas fueron salvas por medio de este programa, Señor. Padre, gracias por darnos la bendición de ser, Señor, nosotros el medio para llevar este evangelio a muchas vidas y le pedimos que nos ayude a comprender en este día, Señor, lo que usted nos quiere enseñar y podamos ser de bendición para otras personas en cualquier parte del mundo, Señor. Ayúdenos, Señor, a ser útiles y ser fieles en su obra, Señor. Le pedimos que su Santo Espíritu nos hable y que nos ayude a comprender lo que podamos ver en este día y que almas vengan a sus pies. En el nombre de Cristo Jesús le pedimos todo esto, Señor. Amén, Padre, y amén. Ok, como estamos diciendo, vamos a ver en este día el tema de Dios nos dio un nuevo nombre. ¿Cuándo sucedió esto? En las Escrituras el Señor eventualmente cambia el nombre de las personas. Esto se debe que el hombre de antaño era asociado con el carácter y la naturaleza de las cosas o personas. Entonces, cuando una persona, por ejemplo, por esta razón un cambio de nombre implica también un cambio de naturaleza o de carácter. Por ejemplo, el nombre se engloba tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento en cosas tales como fama, carácter, autoridad, naturaleza, familia, honor. Cuando una persona, por ejemplo, en los pueblos de nosotros, se daba un apellido, el apellido tenía peso, especialmente si son personas de dinero, son personas de opulencia.
el apellido de estas personas tiene nombre. Entonces, cuando el hijo nace de una familia, por decirlo, adinerada, y el hijo nace, y entonces el apellido que este niño lleva un peso que tiene que este niño, conforme vaya creciendo, honrar. No podemos deshonrar esos nombres, no podemos deshonrar ese apellido, no podemos deshonrar a la familia, porque todo esto traía, digamos, la importancia o el orgullo de la familia. No nomás a nivel familiar, sino a nivel de quizá todo el pueblo, social o como usted le quiera poner. Pero cuando Dios hacía algo especial con alguien, no solo cambiaba su vida, sino que aún su nombre era cambiado por causa del significado. O sea, cada nombre que nosotros hemos tenido y cada nombre que usted puede ver en la palabra de Dios, cada nombre tiene un porqué, tiene un significado. Y ahí está la importancia de que nosotros podamos entender cuál es la razón por la cual Dios, una vez que venimos a su presencia, una vez que venimos a ser parte de su familia, parte de su generación o como usted le quiera poner, pero cuando venimos a ser parte de la nueva naturaleza con Dios, no solamente cambia nuestra vida, también cambia nuestro nombre, también cambia nuestro trasfondo. Aquí en el libro de Apocalipsis 3:1, la palabra del Señor nos enseña y nos dice que escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Note la palabra que dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Tienes ese nombre. Tienes ese nombre de cristiano. Tienes ese nombre de que aparentemente tú vives. Aquí, de acuerdo a lo que estamos leyendo, la palabra nombre se asocia con idea o con la fama. Tú tienes la idea, tú tienes esa fama de ser llamado cristiano. Tú tienes esa idea de que tú eres cristiano solamente porque alguien te dijo que si tú hacías una confesión, entonces venías a ser parte de Cristo o venías a ser parte de la familia de Cristo. Y de acuerdo a la palabra de Dios, dice la Biblia que todo aquel que confesar el nombre del Señor Jesús será salvo. Pero en la confesión también hay un cambio, hay un arrepentimiento. Cuando se confiesa, Jesucristo dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Entonces, cuando nuestra confesión solamente fue de labios para afuera y nosotros dijimos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, realmente fue solamente una expresión que dimos. Pero la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tu boca y tu corazón no están conectados en el momento que tú estás abriéndole tu corazón y confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, créeme, no ha pasado nada en tu vida. Ahora, yo por fe, cuando en mi iglesia alguna persona viene y acepta a Cristo, estoy predicando, hacemos la invitación y viene una persona, recibe a Jesús, yo por fe creo que esta persona está abriendo su corazón a Jesucristo, como quizás muchos de ustedes lo han hecho. Pero ¿qué pasa cuando una persona acepta a Cristo y no hay ningún cambio en su vida? ¿Qué pasa cuando una persona dice haber aceptado al Señor Jesús, pero su vida sigue igual? No ha habido ningún cambio. Sigue viviendo igual, sigue hablando igual, sigue vistiendo igual. No ha habido una transformación. Y aparte de todo esto, dije al principio, Dios nos dio un nuevo nombre. Tu nombre sigue siendo el mismo. De acuerdo a lo que acabamos de leer ahorita aquí en Apocalipsis, la Biblia dice, he aquí que nosotros, dice la palabra, dice aquí en el libro de Apocalipsis 3:1, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, y dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Eso es lo bueno. Nos enseña quién lo dice y quién es el que lo dice. Y hermano, amigo que me escuchas, Dios no solamente mira lo exterior, Él también mira al interior, porque Él dice, yo conozco tus obras. Y después le da el reclamo diciendo que tienes el nombre de que vives y estás muerto.
En otras palabras, te estás engañando a ti mismo. Tú pretendes creer y tú crees y dices que eres salvo. Y tú dices que aceptaste a Cristo. Y tú dices que porque hiciste esa confesión, ahora tienes la vida eterna. Pero realmente tenemos que averiguar en nosotros mismos. No nos podemos engañar a nosotros mismos. Tú sabes perfectamente que cuando tú confesaste a Cristo, algo se sintió por dentro. Hubo un cambio de pensamiento, de ver las cosas. Hubo un cambio de cómo nosotros vivíamos. Porque ese cambio no lo hice yo. Ese cambio lo hace el Señor Jesucristo una vez que abrimos nuestro corazón a Él. Pero realmente hay muchas personas que han tenido una confesión, pero no han tenido una conversión. Hay mucha gente que ha dicho, yo he aceptado a Cristo, pero no hay evidencia de que Cristo viva en esa persona. Y otra vez, no me tienes que convencer a mí de que realmente tú aceptaste a Cristo. No me tienes que convencer ni a mí ni a la sociedad. Tienes que convencerte a ti mismo y que Jesucristo da testimonio de vivir en ti, de que el Espíritu Santo dice en el libro de Romanos 8:16, que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces, cuando hay un cambio, viene ese cambio completo, nunca va a venir a mitad. Y de acuerdo a lo que leímos aquí en Apocalipsis, dijimos que esta palabra de nombre se asocia con la fama o se asocia con una idea. Y hay gente que tiene la idea de que es vivo, pero dice el Señor, estás muerto. En Génesis, aquí nos enseña, en Apocalipsis ellos creían que estaban vivos, la iglesia de Sardis pensaba que estaban vivos, pero aquí en Génesis 17:4 la Biblia nos enseña, 17:4 y 5, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Mire cómo mismo Dios hablando con Abraham. Todavía no nacía Isaac. Todavía no venía el hijo de la promesa. Todavía Abraham no había visto ni había tenido en sus manos esa promesa que Dios le había dado. Sin embargo, Dios ya le había dicho que su nombre iba a cambiar. Y ahí, desde ese momento cambió. No le dijo va a cambiar cuando tu hijo nazca. Se lo cambió en ese instante. ¿Por qué? Porque hubo una promesa. Y aquí mi pacto, dice, es contigo. O sea, esto es personal, con Dios. Abraham, dice, aquí significa padre de enaltecido. Abraham significa padre enaltecido. Pero Abraham significa padre de las naciones o de multitudes. Entonces, Abraham no solamente iba a ser padre de Isaac, él iba a ser padre de todas las multitudes, no importando la raza, no importando, inclusive vamos ahí en parte nosotros, porque gracias a eso, gracias a que Dios cumplió la promesa, hoy nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. Abraham, dijimos entonces, significa padre enaltecido, pero Abraham significa padre de muchedumbre, de naciones, de multitudes. Con este cambio de nombre, Dios le está dando a entender que cambiaría su naturaleza de solo ser padre de un pueblo, llegaría a ser padre de todo creyente, sin importar nacionalidades. Jacob, su nombre significa usurpador o suplantador. Su propio nombre de Jacob cada día le estaba recordando permanentemente el pecado de él. Jacob engañó a su padre. Él se puso en lugar de su hermano y engañó a su padre. Y él le dijo que él era su hermano y él recibió la bendición. Por eso el nombre Jacob se llama usurpador o se llama suplantador. Eso es lo que significa. Pero cuando Dios le cambia el nombre, cuando Dios se enfrenta o se encuentra con Jacob, no solamente hubo un cambio en la vida de Jacob, en su vida radical, no hubo un cambio solamente
en su manera de vivir, sino hubo un cambio de nombre, porque el nombre de Jacob cada día estaba recordándole a Jacob el pecado que él había hecho y lo que él había cometido. Miren lo que nos dice aquí, la palabra dice aquí en el libro de Génesis 32. Dice la palabra de Dios, y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Pero también miren lo que nos dice aquí en el 35. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padán Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. Mire quién se lo está diciendo, es Dios. Y le dijo, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. En otras palabras, cuando Dios hace la obra, la termina, la hace completa. Jacob dijimos que significa un suplantador, una persona que engaña, un engañador. Pero la palabra Israel o el nombre de Israel significa príncipe de Dios. Entonces, un siervo de Dios no podía andar caminando con el nombre de un mentiroso, porque la Biblia dice que la palabra de Dios es verdad. Jesucristo es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Jesucristo no es una de las partes de la verdad. Jesucristo no es parte o una verdad. Él es la única verdad. Entonces, la Biblia nos enseña que cuando Dios le da ese cambio y tiene un encuentro personal con Jacob, no solamente cambió su vida, no solamente cambió su manera de pensar, no solamente cambió su dirección, sino que también cambió aún inclusive hasta su nombre, porque eso era como una mancha de recordar lo que Jacob había hecho y cómo él había caminado anteriormente. Sabiendo de esto, Jacob hizo lo mismo con su hijo. La Biblia dice que así como Abraham recibió el cambio de nombre, así como Jacob recibió el cambio de nombre, miren lo que nos dice aquí la palabra de Dios en el libro de Génesis 35 también. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salir el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Dice la Biblia que le llamó Benoni, porque ahorita lo voy a explicar el significado, pero dice que su padre le llamó Benjamín. ¿Quién era su padre? Estamos hablando de Jacob. Jacob había entendido que cuando Dios hace el cambio y da el cambio de nombre es por una razón. Porque yo no me puedo seguir llamando de la misma manera, y no estoy hablando de que se te va a cambiar tu nombre después de que tú aceptes a Cristo y tu nombre va a ser transformado y va a ser cambiado. Estamos hablando en lo espiritual, en el significado de lo espiritual. La Biblia de aquí nos enseña que aún Jacob, cuando nació su hijo, que se le llamó Benoni, que significa hijo de mi dolor. Entonces, él no podía continuar llamándose de esa manera, siendo que él iba a ser una bendición también, sino que se le llamó Benjamín, que significa hijo de mi diestra. Y aquí vemos cómo Jacob aprendió la lección de parte de Dios. Y cada uno de nosotros debemos de aprender. Cuando Dios nos dio un nuevo nombre, nos lo dio cuando nosotros realmente aceptamos a Cristo. El Señor nos dio un nuevo nombre a nosotros, los creyentes. Una vez que venimos, una vez que nos rendimos a los pies de Cristo, una vez que aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, no podemos continuar con el mismo nombre. La Biblia nos dice aquí en el libro de Juan 1:42, el Señor nos dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y después le dice el Señor Jesús, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Entonces Simón dejó de ser Simón para convertirse en Cefas, que su significado es Pedro. Entonces, mismo Jesucristo nos está enseñando aquí que nuestro Señor Jesús dio a Pedro un nuevo nombre que manifestaba una transformación total
y completa, un cambio de naturaleza. Es decir, que Pedro fue convertido de ser un voluble y un simple pescador a ser una roca firme donde podría haber esa confianza. Y no es que nuestra confianza está en Pedro, sino en el que le cambió el nombre a Simón, en nuestro Señor Jesucristo, que vemos que tiene todo el poder, no solamente de transformar un nombre, sino de transformar una vida completa, de transformar una nación inclusive. Hermano, cuando nosotros venimos a Cristo, no había esperanza en nosotros. Cuando nosotros andábamos sin Cristo, no había nada que nos ayudara. Sin embargo, veniendo a los pies del Señor, a los pies del Maestro y recibiéndolo como nuestro Señor y Salvador, todo es transformado, todo es cambiado. La Biblia dice que el cristiano recibe un nombre especial que nadie conoce, solo el que lo recibe. Cuando nosotros venimos a Cristo, es maravilloso porque todo cambia, las cosas son hechas nuevas. Sin una conversión genuina y verdadera, nadie, óigalo bien, si usted, como dije en el principio, si usted realmente solamente dijo las palabras, pero sin sentirlas, sin sentir nada, sin una conversión verdadera y genuina, nadie puede saber lo glorioso que es portar ese nombre que se nos da. Este nombre muestra la transformación o el cambio de nuestra naturaleza, de la cual éramos y a la cual hemos sido cambiados. Y que Dios operó ahí. Solamente el poder de Dios pudo haber hecho esta transformación. No hay persona en el mundo que pueda asegurarte que tú eres verdaderamente 100% cristiano. ¿Sabes por qué? Porque la persona no conocemos tu interior, pero Dios sí. Por lo tanto, el que nos da la vida eterna se llama Dios. El que nos da el cambio de nombre se llama Dios. El que transforma vidas se llama Dios. Entonces, solamente Dios y tú realmente son los que saben perfectamente si hubo una transformación en tu vida. Si después de que recibiste a Cristo sigues viviendo igual, entonces pregúntate si realmente eres salvo, si realmente Cristo es tu Señor. Miren lo que nos dice aquí la palabra, dice en el libro de Efesios 2. Dice el Señor, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. Y miren lo que dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nosotros éramos hijos de la ira, éramos hijos del diablo, dice la Biblia en el libro de Juan 8:44, dice que vosotros sois de vuestro padre el diablo porque las cosas de vuestro padre el diablo quieres hacer. Y aquí nos dice que éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero mire la palabra, éramos, no somos. La Biblia dice que nosotros éramos. Ya dejamos esa vida, ya fuimos transformados, ya fuimos renovados, ya fuimos cambiados, se supone. Entonces, una vez que venimos a Cristo, nuestra transformación se completa. Y no solamente en nuestro interior, se nota también en nuestro exterior. Hay muchas personas que dicen, no importa lo de afuera, lo que importa es lo de adentro. Déjenme le digo que lo de adentro es lo que cambia a lo de afuera. Esta es la razón que muchos no les molesta que hablen mal del Evangelio, de la iglesia, de nuestro Señor Jesucristo, porque no han conocido su nuevo y verdadero nombre. No han experimentado esa transformación. La Biblia nos enseña aquí en el libro de Apocalipsis 2:17, dice el Señor, Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel el que lo recibe. Solamente aquel que ha experimentado ese cambio, solamente aquel que ha experimentado esa transformación, es el único que realmente va a entender eso que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿A quién se les llamó por primera vez? Dice la palabra de Dios, a los hijos de Dios, por primera vez. Miren lo que nos dice aquí en el libro de Hechos. a algunos bueno, en Antioquía se les puso por primera vez el nombre de cristianos, pero no se les puso por reconocimiento, sino por burla. La Biblia nos enseña aquí en el 11:25-26, después fue a Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía.
Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos, se les llamaba discípulos, pero dice, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y como dije, no fue por reconocimiento, fue por burla. Pero hermano, cuando se nos llama cristianos, gloria a Dios, porque ese nombre de cristianos demuestra que somos imitadores de Cristo, y así es como deberíamos de caminar. Como si de verdad hemos sido transformados, si ese nuevo nombre ha llegado a nosotros, entonces seremos imitadores de ese nuevo nombre llamados cristianos. La Biblia nos enseña aquí en 1 de Pedro, también 4:16, pero si alguno padece como cristiano, ahí está tu nombre otra vez. Ya no eres religioso, ya no eres un seguidor del hombre, ahora eres un seguidor de Cristo, por eso te llamas cristiano. Dice, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. No tenemos que avergonzarnos por lo que estamos pasando, al contrario, darle gracias a Dios de que hemos sido llamados y hemos sido vituperados. Dice aquí que el que padezcamos como cristianos no significa que estemos solos. El que nosotros se burlen, el que nos hagan mofa, el que se burlen de que nosotros no hacemos lo que el mundo hace, eso no es motivo para avergonzarnos, al contrario, es motivo de glorificar a Dios, porque estamos haciéndole honra a su nombre. Porque la Biblia nos enseña que Jesucristo nos dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Y recuerda, la palabra Jesús significa, o la palabra Emmanuel significa Dios con nosotros. Nunca estamos solos. Él está todo el tiempo con nosotros. Saulo, cuando fue llamado y fue cambiado su nombre de Saulo a Pablo, esto significa que cuando en ese tiempo una persona era esclavo y cambiaba de dueño o cambiaba de amo, aunque Pablo no era esclavo, digamos, en ese tiempo de esclavitud de la humanidad, pero dice la Biblia que él era esclavo del pecado. Y en ese tiempo, cuando un esclavo cambiaba de amo, también al esclavo se le cambiaba el nombre por razón de su nuevo amo. No podía continuar con el mismo nombre porque ese nombre que tenía era del antiguo amo. Entonces, el nuevo amo que tomaba al esclavo le ponía un nuevo nombre. Y sin embargo, la Biblia nos dice que nosotros éramos esclavos. Nuestro amo era Satanás. Por eso, cuando nosotros nos convertimos al Señor, ahora nosotros tenemos ese nuevo nombre. Y mire la palabra de Dios como nos enseña el nuevo nombre que tenemos. Aquí en el libro de 1 de Juan 3 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora ya no somos llamados esclavos, ahora somos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La Biblia dice que le veremos tal como Él es. Estaremos como Él vive. Seremos como Cristo es realmente. Esa es la bendición que tenemos cuando Cristo viene a morar en nosotros. Vamos a ser una identidad, seremos una réplica de Cristo, pero tenemos que empezar aquí. Y si Cristo ha morado en tu vida, si ha venido a ser tu Señor y tu Salvador, entonces hónralo, porque tu nombre ha cambiado, tu vida ha cambiado, tu naturaleza ha cambiado. Pero también, si tú no lo has hecho, yo te invito en este día que le abras tu corazón a Cristo. Él quiere cambiarte no solamente tu nombre, quiere cambiar tu vida y quiere cambiar todo lo que te está condenando. Que el Señor te bendiga y espero que tomes en cuenta todo esto. Gracias por sintonizarnos en la Conexión de Fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.